Hola, buenas tardes, buenos días a todos los compañeros que estáis aquí. Bienvenidos todos. Espero que este periodo de vacaciones haya servido y nos haya servido a todos para aprovechar a ratos para estar con la familia, disfrutar de ese periodo y compartir, y a otros ratos esos que uno necesita recogerse pues para sus meditaciones y reflexiones y algún que otro estudio teosófico. A lo mejor también habéis tenido algún ratito, porque se dice que las Sí. vacaciones dan para mucho, aunque a mí me parece que dan para poco, porque de pronto se han pasado y dice uno, madre mía, si se me ha echado el tiempo encima. Pero bueno, bienvenidos, todavía van entrando algunos compañeros y mientras tanto, pues vamos a ir entrando a esos momentos de silencio y de recogimiento que nos permiten prepararnos. Y antes de ello, recordar lo que estamos obligados a recordar, que es que, según la Ley de Protección de Datos de este país, hemos de informar a todos que estas presentaciones pueden ser, y de hecho son grabadas y colgadas, y que en caso de que no queráis que vuestra imagen aparezca, podéis mantener la cámara, que aparece generalmente en la parte inferior de vuestras pantallas a la izquierda, la podéis mantener cerrada, y de esta manera lo que ahora estamos viendo por aquí pues queda a oscuras y no se ven vuestras imágenes. Y recordar que si queréis recibir los programas de toda la sección española, los que se hacen en esta rama como también los que se realizan en otras ramas, ya sabía yo que me había descuidado de algo. Y es que teníamos que silenciar todos los micrófonos, porque hay quien está batiendo huevos. Entonces, para que podáis recibir los programas, podéis escribir un email, si no lo habéis hecho ya, si no, ya no es necesario, a actividadesvirtualesse@gmail.com, indicando vuestro nombre y apellido, el país o la ciudad de residencia y la dirección electrónica y teléfono. Y de esta manera os incorporarán a este grupo y recibiréis esas actividades de la sección española. Y ahora sí vamos a estar esos momentos en silencio, y entre tanto entramos a ese silencio desde esta invocación que nos dejó Annie Besant. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos en nuestras meditaciones
incluir la vida que se expresa por medio de todos los reinos en todo el planeta. El propio reino mineral, el reino vegetal con todas sus criaturas, el reino animal con todas sus criaturas y el propio reino humano con todos sus seres, sin excluir absolutamente ninguno por ninguna cuestión de raza, credo, sexo, casta o color. Ninguno ha de quedar fuera de nuestros corazones, por razón ninguna. A esto se refiere el primer objetivo de la sociedad teosófica. Y hoy continuaremos la parte del capítulo 7 sobre el mecanismo de la conciencia, que es donde quedamos en la última sesión del curso anterior. Y la parte que nos toca ahora es sobre el cuerpo astral cámico o cuerpo de deseos, tal como la misma señora Besan indica en su propio libro. Y nos dice así: la evolución del cuerpo astral cámico, recordemos su posición en este septenario, la evolución del cuerpo astral cámico debe estudiarse en relación con el físico, porque mientras desempeña el papel de creador en el plano físico, tal como hemos visto, su propio desarrollo ulterior depende enormemente de los impulsos recibidos a través del mismo organismo que ha creado. Durante mucho tiempo no disfruta todavía de una vida independiente propia en su propio plano. Y la organización del cuerpo astral cámico en relación con el físico es una cuestión completamente diferente y mucho más temprana que su organización en relación con el mundo o plano astral cámico. Así que hasta que no está más desarrollado, el cuerpo físico en este plano tiene poca comunicación. Todo es muy graduado. Siempre hemos de recordar que todo es muy graduado y que requiere muchísimo tiempo el desarrollo de un vehículo para que pueda ser expresión de otro. En Oriente hablan de los vehículos de conciencia astral y mental cuando actúan en relación con el físico y lo denominan koshas o envolturas, y utilizan el término sarira o cuerpo para la forma capaz de una acción independiente en los mundos visible e invisible. Y esto, que parece así que dice, ¿de qué me están hablando? De pronto uno lee estas cosas y dice, bueno, vamos a detenernos y ver realmente qué es lo que nos está explicando. En Oriente hablan de los vehículos de conciencia, astral y mental. Astral, que puede ser denominado en la segunda literatura astral, pero que en la primera era Kama Rupa, y mental, el manas, en su propio plano. Y lo hablan de vehículos cuando actúan en relación con el físico, como cosas o envolturas que permiten, según su desarrollo en nosotros y en cada uno de nosotros,
la conexión, la comunicación con el cuerpo físico del ser humano, incluyendo la parte más sutil, doble etérico, y la parte más densa, el cuerpo físico. Si no hay un buen desarrollo de estos, el cuerpo físico permanece ahí, pero tiene poca conexión. Y esto lo veremos más claro un poquito más adelante, porque Annie Besant lo explica muy bien. Esta diferenciación puede sernos útil ahora. La envoltura astral del mineral es una simple nube de materia astral adecuada y no presenta ningún signo perceptible de organización. Es una especie de nube de materia astral para el mineral, para todo el reino mineral, aunque en el reino mineral también hay gradaciones. Lo mismo, sigue ella diciendo, ocurre en el caso de la mayoría de los vegetales, desde los líquenes hasta los árboles más desarrollados y aquellos que dan fruto. Hay muchas gradaciones, pero en algunos parece que hay algunas señales de agregaciones y líneas, las cuales, a la luz de la evolución posterior, debido a esas gradaciones, parece que son la aurora de una incipiente organización. Y en algunos viejos árboles, esos tan centenarios del bosque, que son mucho más evolucionados dentro del reino vegetal, en algunos de esos viejos árboles son visibles diferentes agregaciones de materia astral, si se refiere a la parte etérica, donde hay más agregaciones y por lo tanto hay una mayor posibilidad de comunicación por ahí. Y esto es, dice en determinados puntos, cuando habla de esta forma, ella está diciendo desde la observación que ella y el señor Leadbeater y algunos otros compañeros pudieron hacer como investigación clarividente para ver qué es lo que pasaba ahí. Y ellos cuando hablan de estos asuntos hablan desde esa investigación. Y en los animales, el siguiente reino, estas agregaciones llegan a estar claramente marcadas y definidas. Entonces aquí en los animales, sobre todo también por gradaciones, no es lo mismo un animal unicelular como una ameba que un mamífero de orden superior. Hay infinidad de gradaciones entre ellos, todos perteneciendo al reino animal. Por lo tanto, lo que se va agregando para formar este cuerpo astral o linga sharira se va agregando por medio de todas esas razas y géneros y familias en el reino animal. Así que ellos forman centros en la envoltura astral de una clase permanente y diferenciada para cada una de las clases y familias, etc. Estas agregaciones en la envoltura astral son el principio de los centros, muy interesante, que formarán los órganos necesarios del cuerpo físico, como el tipo más inferior del que se llama Sukshma Sharira o cuerpo sutil, que es el Linga Sharira, cuerpo sutil. Estuve buscando, porque cuando aparece una palabra que puede ser, por mi parte, bien interpretada o no, y me gusta clarificarlo y no inducir a posibles errores, porque estos son asuntos que no son tan claros. Entonces, en los glosarios dice que este Sukshma Sharira significa literalmente cuerpo sutil o astral. Por lo tanto, nos confirma que estamos indicando bien a qué se está refiriendo Annie Besant. Y por eso añadí aquí, cuerpo sutil o astral se usa en la forma de la primera literatura que usó HPB, es decir, Linga Sharira. Es esta parte sutil o astral.
Recordemos, los comentarios a la doctrina secreta de la reunión del 25 de abril eran las reuniones de HPB con su grupo de estudios en 1889, que le plantean preguntas y ella responde y explica. Y dice, pero lo que está en el cuerpo astral, Linga Sharira, es la vida espiritual pura. Lo que está aquí, dice, es la vida espiritual pura. El cuerpo astral, Linga Sharira, siendo la sombra de la imagen del hombre, está siendo la sombra de la imagen real, del ser real, del hombre con H mayúscula real, está en directa comunicación con los principios superiores. Por eso puse pues, esta media luna para indicar esto que está explicando aquí. Eso que está en el Kama Rupa es su principio más grueso, por así decir. Y eso que está en el Kama Rupa es el principio más grueso, más vasto, más bajo de toda la composición de los vehículos que visten a cada ser humano. El Kama Rupa es el animal, es el asiento de todo aquello que es animal. Porque Kama Rupa, ese cuerpo astral, lo tiene todo el reino animal, lo tiene el reino vegetal y lo tiene el reino mineral. Pero sin ninguna organización, es una contraparte, como el que está viendo el negativo de una fotografía, por así decirlo, aunque esta comparación quizás tampoco no es muy ajustada. El desarrollo de los órganos de percepción en el cuerpo físico de los animales es graduado hasta llegar a su máximo desarrollo en los mamíferos superiores y en el ser humano, donde también se adaptan al medio. Los órganos de percepción en el cuerpo físico se adaptan al medio y es graduado a lo largo de toda la evolución en la que estamos inmersos. Dice, puede haber visión nocturna o no, en algunos animales la hay, en otros muchos no, y un largo etcétera. El punto de evolución que estamos considerando, dice Annie Besant, es un punto en el que los poderes de percepción de la conciencia no poseen en estos reinos todavía ningún órgano, ni siquiera en el plano físico. Y esta cuestión la tenemos muy clara. Aquí no hay ojos, no hay orejas y no hay ninguno de los sentidos que luego muchos animales sí ya tienen y por supuesto los seres humanos sí ya tenemos. Y esto nos lo viene a explicar ahora. Quizás nos parezca que, bueno, que quizás esto pues es un poquito lento, es un poquito, a algunas personas les puede parecer un poco pesado, pero Annie Besant nos está mostrando el desarrollo tanto de los vehículos que van a cobijar la conciencia y darle expresión a la conciencia, como el desarrollo de esta misma conciencia por medio de los vehículos. Hay un círculo virtuoso, los vehículos se desarrollan y la conciencia puede entonces mostrarse por medio de estos vehículos y percibir gracias a ellos todas las experiencias posibles con las que se relaciona. Y cuando llega el ser humano, llega porque ha habido un trabajo anterior impresionante a lo largo de todos los reinos. Lo vamos a ir viendo y cuanto más avanzo en la preparación de los siguientes jueves voy haciendo para tener algún material ya preparado, más me maravillo y de verdad que es que estoy gozando enormemente en esta preparación. Sigue diciendo Annie Besant, estas agregaciones no son los frecuentemente llamados chakras o ruedas que pertenecen a la organización del cuerpo astral kámico en sí.
y que lo adaptan para que funcione en su propio plano en relación con la envoltura mental. Hay una envoltura mental, manas, y esto ya es en el ser humano, y por medio de este Kama Rupa, que es donde se forman los centros llamados chakras, entonces tiene la posibilidad de que haya una comunicación muy directa. Pero los chakras, sigue ella diciendo, los chakras astral kámicos, los del ser humano, están muy lejos todavía del punto de evolución que estamos considerando ahora, porque ella todavía nos está explicando los aspectos anteriores a la evolución humana. En el caso de los seres humanos en diferentes grados de evolución, y aquí sigue todavía dándonos un adelanto, los chakras astrales kámicos están relacionados con los sentidos astrales kámicos, de modo que una persona en quien estén desarrollados puede ver, oír, etc. en el plano astral kámico. Una persona en quien estos sentidos astrales kámicos estén desarrollados puede ver y oír lo que ocurre en este plano kámico. Y estos son una descripción y un dibujo que proviene del propio Leadbeater, pero aquí mejorado un poco, porque en los libros primeros salía un dibujo muy rudimentario en blanco y negro, aparte de que luego habían los dibujos de los chakras, pero estaban de uno en uno y por separado. Entonces alguien confeccionó esta lámina, no es mía, está tomada de las muchas láminas que dentro de los trabajos de muchos compañeros se pueden encontrar que están muy bien. Entonces, quizás para vosotros esto es muy conocido, porque de los chakras se ha hablado y se ha dicho y se ha leído y se ha oído montones de cuestiones. Lo que me gustaría resaltar, y seguramente de esto no se ha hablado tanto, es que en los estudios más elevados, el ocultismo o teosofía o atmavidya o sabiduría, el primer chakra es el de abajo, el centro de la base de la columna vertebral. Y el segundo es el centro del ombligo. Y el tercero es el del bazo. Y el cuarto, de aquí para arriba, es el mismo orden, el cardíaco, el laríngeo, el del entrecejo y el coronario. El que normalmente encontramos en todas las láminas, uno aquí abajo y ninguno aquí. Hay uno más abajo. Y en esto, aquí no lo pone ella, pero en algún otro lugar y en otros libros, y Leadbeater lo resalta muy claramente, el de abajo no se usa en ocultismo. No se utiliza de ninguna manera, porque quien dirige sus energías hacia abajo está desviando una energía que ha de hacer otro flujo y subir por estos canales y encender las lámparas hacia arriba. Ahora bien, no hay que incidir sobre los chakras, no hay que hacer nada con los chakras. Los chakras tienen su naturaleza propia y su movimiento propio. Y lo que debemos hacer es... Por favor, os ruego que no abráis vuestros micros, porque entonces se oyen todos los ruidos de las casas. Gracias. Lo que hay que hacer es dejarlos tranquilos y por medio de la purificación, del pensar, el sentir, los actos y las palabras, todos estos chakras funcionan a las 1000 maravillas y entonces no son ni ensuciados, ni interrumpidos, ni bloqueados, ni nada. Funcionan bien porque tienen su propia estructura
y funcionan de acuerdo a las leyes a las cuales tanto los chakras como todos los sentidos, como todas las partes y vehículos del ser humano están sujetos y todo funciona maravillosamente bien. Cuando estas agregaciones de la envoltura astral Linga Sharira, de la que nos estaba hablando, lo he puesto arriba porque aquí hay otro gráfico. Cuando estas agregaciones aparecen, los impulsos de la conciencia en el plano astral, guiados, como antes explicamos, se agitan en el doble etérico, Linga Sharira, formando los remolinos etéricos ya mencionados. Y así surgen los correspondientes centros en la envoltura astral, Linga Sharira. Y este es otro juego de chakras, que son los que más se mencionan, para hacer incidencia a esos desbloqueos y a esas manipulaciones. Pero hay que decir que este doble etérico o Linga Sharira no debe ser tocado por nadie. No debemos dejar que nadie nos toque el doble etérico. Tal como ha dicho hace un momento en las anteriores, cuando aquí decía, cuidado que este está conectado con la parte espiritual del ser humano, si se permite que alguien manipule nuestro doble etérico, cuerpo astral, diciendo que es que puede desbloquear y puede hacer y puede tal y puede cual, entonces resulta que estamos permitiendo que manipule un cuerpo que está en relación con lo superior. Y uno ha de preguntarse en manos de quién se está poniendo. Todo lo que no podamos hacer nosotros mismos en ese sentido es absolutamente muy delicado porque nunca sabemos en manos de quién estamos. De la misma manera que hay buenos médicos y no tan buenos médicos y alguno que ha hecho bastantes tropelerías, pues también en ese sentido de estas cuestiones tan sutiles, tan delicadas, uno debe de andar mucho cuidado sabiendo dónde se mete o en qué manos se pone. Así que este Linga Sharira están formando remolinos etéricos y entonces surgen así los correspondientes centros o chakras sutiles en la envoltura astral Linga Sharira y en el cuerpo físico denso o Chula Sharira. Los correspondientes centros en la parte astral y en la parte densa constituyen así el sistema simpático. Y todo el sistema simpático no lo voy a describir aquí, lo podéis encontrar y estos están bien hechos porque están hechos a partir de los estudios médicos y están bien explicados los centros que hay, los órganos que tenemos y tal. Y sigue diciéndonos, de ese modo, ese sistema físico siempre se mantiene directamente conectado con los centros astrales, el Linga Sharira, directamente conectado, incluso después de que haya evolucionado el sistema cerebroespinal, porque es la última parte que se incorpora en el proceso de la evolución que nos hace humanos. Si el cerebro espinal es el último, los animales mamíferos superiores también tienen ya una parte desarrollada, pero en el ser humano lo están mucho más. Y aquí pues nuevamente tuve que añadir alguna cosita para acabar de explicar. El sistema cerebroespinal nervioso central es una de las porciones en que se divide el sistema nervioso. En los animales vertebrados está constituido por el encéfalo y la médula espinal.
se encuentra revestido por 3 membranas, dura madre o membrana externa, aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la membrana interna, denominadas genéricamente meninges, y protegido por envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Y todo esto porque ha de servir de medio a las conexiones con estos vehículos sutiles, con estas partes sutiles de nuestra constitución humana. Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior. Recibimos estímulos del mundo exterior. Tiene que procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos. El sistema nervioso de los animales vertebrados, incluidos los mamíferos y el hombre, puede dividirse en 2 partes bien diferenciadas. El sistema nervioso central, constituido por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios sensitivos y motores, que enlazan el sistema nervioso central con el resto del organismo. Pero, vuelve aquí Annie Besant, siguiendo explicación, pero de las agregaciones de la parte sutil o envoltura astral, Linga Sharira, se forman 10 importantes centros que llegan a conectarse con el cerebro a través del sistema simpático y gradualmente se convierten en los órganos dominantes para las actividades de la conciencia física o conciencia de vigilia, es decir, para aquella parte de la conciencia que funciona normalmente a través del sistema cerebroespinal, que nos conecta con todos los sistemas internos. 5 de los 10 centros sirven para recibir impresiones específicas del mundo exterior y son los centros a través de los cuales la conciencia utiliza sus poderes de percepción. En sánscrito se les llama los Jnanendriyas, literalmente significa los sentidos del conocimiento, es decir, sentidos o centros sensoriales, con los cuales se obtiene el conocimiento. Y ya tenemos que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y todos estos están conectados con el sistema cerebroespinal. Aquí hay también un gráfico que indica lo mismo. Los Jnanendriyas que ha citado, que son esos 5 sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, oído, y luego utiliza los Karmendriyas, que son los 5 sentidos de acción, las 5 maneras en las que devuelvo mi interacción con el mundo. Son las de salida. Estos son los de entrada y estos son los de salida. Y aquí pone la parte externa, son estos, y en la parte interna ese llamado Antakarana, que conecta lo interno, instrumento interno de la mente, que conecta al ego, al yo, a la tierra, al manas, pensamiento, aire, al buddhi, intelecto, fuego, a chitam, el ser, el éter. Y aquí, con los pensamientos y las emociones, agua, estamos inmersos. Tierra, es en nuestro momento actual de evolución, tierra, agua, aire y fuego. Y el ser está ahí esperando que conectemos mucho mejor con el sí, que es realmente lo que somos, nuestra verdadera naturaleza. Aquí es también un mismo esquema, pero cita lo mismo. Casi que estuve a punto de quitarlo, pero
Bueno, es lo mismo, las envolturas, la parte más superior, la psíquica intuitiva. Esta es la mente emocional, Kama Manas, la psíquica intuitiva, Buddhi Manas. Kama Manas sería la parte de Manas que mira hacia abajo y que llamamos concreta, y Buddhi Manas es el Manas que mira hacia arriba, hacia su origen, y al que denominamos mente abstracta. Y aquí pues cita como consciencia, conocimiento, memoria, y aquí precisamente explica este Kama Manas, que es el que se dedica por medio de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, al habla, a la aprehensión, movimiento, reproducción, eliminación, etc. Es lo mismo pero explicado en otra forma. Estos centros, dice Annie Besant, establecen 7 diferentes vórtices de la manera antes expuesta y de ese modo construyen 5 centros en el cerebro físico. Estos, a su vez, forman por separado los órganos de los sentidos pertinentes y se mantienen conectados con ellos. Así surgen los 5 órganos de los sentidos, surgen a la manifestación, se forman los ojos, los oídos, la lengua, la nariz, la piel, adaptados para recibir impresiones del mundo exterior, correspondientes a las 5 facultades de percepción, como la visión, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Cada órgano para una facultad. Estos son medios adaptados a los mundos inferiores mediante los cuales se ejerce parte de la capacidad perceptiva de la conciencia, su aptitud para recibir contactos del exterior. Y aún en nosotros, estos 5 están muy desarrollados, pero aún se afinarán más. El de la vista se afinará más, el del oído se afinará más y así sucesivamente. Pero esto dentro del propio proceso de la evolución. Estos medios o centros pertenecen a los mundos inferiores y a las formas más toscas de materia que aprisionan a la conciencia, es decir, a las formas, a los cuerpos más toscos, a los cuerpos físicos densos. Y rodeada como está la conciencia, la obstaculizan para conocer otras vidas, porque ella solamente puede conocer la conciencia o yo, el ser real, en el ser humano, la Trinidad, Atma, Buddhi, Manas, solo puede conocer por medio de estos vehículos. Y si los vehículos no están en nuestro momento evolutivo lo bastante afinados, quiere decir que por lo menos en el momento evolutivo actual no los maltratemos, no los ensuciemos, no los contaminemos, no los infectemos, no los toxifiquemos por medio de bebidas, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que no siempre les damos un buen trato y en algunos casos hay personas que realmente los maltratan tanto que echan a perder esos cuerpos y finalmente, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre con las enfermedades. No estoy hablando de enfermedades kármicas que vengan del pasado, sino las que se desarrollan por haber maltratado el cuerpo, los vehículos que tenemos ahora. Y estos medios son hendiduras en este denso velo de materia que permiten penetrar a las vibraciones y alcanzar a la protegida conciencia. Si esto está bien, el contacto con el ser real que somos puede producirse. Igual que el conocimiento de los sentidos son las rutas hacia adentro, los 5 restantes de estos 10 centros astrales sirven para transmitir las vibraciones desde la conciencia al mundo exterior. Son las rutas hacia afuera, se les llama carmendrillas,
literalmente sentidos de acción, sentidos o centros sensorios que originan la acción. Estos se desarrollan como los otros, formando vórtices etéricos en el linga sarira, que establecen los centros motores en el cerebro físico. También configuran por separado sus órganos motores adecuados, las manos, los pies, la laringe y los órganos de reproducción y excreción, y permanecen conectados con ellos. Entonces hay todos unos sistemas que aquí cita, pero que sabemos que forman parte de todo esto que estamos nombrando. Sistema óseo, aparato respiratorio, sistema digestivo, aparato locomotor, todo el sistema nervioso, aparato circulatorio, y aquí ponen uno, pero no solamente la sangre, sino también la linfa, sistema nervioso, aparato reproductor, aparato urinario y sistema endocrino. Y bueno, esto es a grosso modo, pero todos estos detalles muchos de vosotros los conocéis seguro mucho mejor que yo, pero aún así, si no fuese así, todo esto se encuentra muy bien detallado entrando por internet y haciendo una buena búsqueda. Sigue diciéndonos partes del sistema nervioso autónomo. Esta organización de nervios y neuronas está dividido en tres partes principales. El sistema nervioso simpático, encargado de regular las respuestas corporales de activación. El sistema nervioso parasimpático, responsable de volver al estado de equilibrio y conservación después de la actividad del sistema simpático. Una cosa se pone en marcha, dilata la pupila y la otra la contrae. Una inhibe la salivación y la otra estimula la salivación. Una relaja los bronquios y la otra los activa. Una reduce el latido cardíaco y el otro acelera el impulso cardíaco. Y así sucesivamente. Los dos hacen su función. Y hay otro sistema, el sistema nervioso entérico, también conocido como el segundo cerebro. Este sistema es el menos conocido de los tres y se encarga de generar respuestas emocionales a partir de la secreción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y opioides endógenos que los fabrica el propio cuerpo, el propio sistema para regular nuestras funciones. Gracias a este sistema entendemos mejor la relación entre los neurotransmisores y las emociones. Si todas estas cosas no funcionan bien, por las diferentes causas que se puedan estar dando, pues entonces la relación entre los neurotransmisores y las emociones no es buena. Y puede una persona estar sufriendo sin saber que lo que tiene es una disfunción o un desequilibrio entre todas estas partes. Esto muchas veces requiere atención médica. En otras ocasiones, con una atención psicológica es suficiente, pero a veces no lo es suficiente y requiere atención médica porque es algo más complejo el problema. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, cuando el ser humano ha ido adquiriendo un buen conocimiento de sí mismo y ha ido adaptando el pensar, el sentir, los actos y las palabras a esas leyes universales, todo el sistema se regula. Y lo que sí queda y no puede evitar, o no podrá evitar cuando se presente, serán las cuestiones kármicas provenientes de un pasado remoto, que no hayan podido ser compensadas por ningún otro motivo o cuestión, y que tenga que ser este el momento en que aparezcan como efectos de aquellas causas remotas y ahora sea posible
que saldemos la cuestión kármica y quedemos limpios de ella. Y esto puede ser de muchas maneras, entre ellas una enfermedad kármica, pero no del karma de hoy o de esta vida, sino muy anterior. Esto es posible y ocurre. Y comento esto porque a veces no entendemos por qué nos están pasando las cosas y uno dice, pues si he hecho esto, no lo he hecho mal y esto he atendido y al otro he atendido, ¿por qué me sucede esto? Bueno, pues hay que tener en cuenta que muchas veces hablamos del karma para luego olvidarnos del karma y no tenerlo en cuenta, no tenerlo en consideración cuando nos ocurren cosas, y al no tenerlo en cuenta no entendemos y además posiblemente incluso nos quejamos de lo que está ocurriendo. Así que sigue diciendo, ahora ya tenemos una envoltura astral, Linga Sarira organizada, cada vez más organizada, y la continua acción y reacción entre esta y el cuerpo físico denso, o Chula Sarira, los perfecciona a ambos. Es la continua relación, porque están en constante relación, aparecen como dos, pero en realidad es como si fuesen uno y el mismo. Entonces actúan conjuntamente en la conciencia y ésta reacciona sobre ellos, ganando también ambos por esta mutua interacción. Uno de los trabajos más conocidos es el del doctor Michael Gerson, presidente del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia. Con su libro Second Brain, es el conocido como padre de la neurogastroenterología y desarrolla hechos tan importantes como que el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina se produce precisamente en el sistema gastrointestinal y tiene relación con el cerebro, pero se produce en este sistema. El sistema nervioso entérico que ha nombrado, localización y funciones, y nos dice el sistema nervioso entérico es muy extenso. Pensemos que parte desde el esófago y que termina en el ano, y que cubre toda esa área de nuestro sistema digestivo que tiene por término medio una extensión de 10 o 12 metros. A su vez, en el interior de esos órganos, como es el caso de los propios intestinos, se halla todo un vasto tapiz de neuronas. Aquí dentro se halla todo un vasto tapiz de neuronas en el interior de los propios intestinos. Asimismo, otro aspecto interesante es el hecho de que esta parte de nuestro organismo, además de estar altamente especializada, lleva a cabo sus funciones de manera autónoma. Es más, a pesar de que se comunica con el sistema nervioso central, es capaz de enviarle a este un gran número de información al propio cerebro. Aquí. Desde aquí, enviar información aquí. Y esto que nos está contando, que probablemente muchos de vosotros ya sabéis, pero que siempre nos va bien un recordatorio, un repasito de algunos aspectos que se nos olvidan. Esto es importantísimo, porque se dice que la mayor parte del colectivo humano retiene en sus intestinos 5 kilos o más de residuos que debían de haber sido desechados y que entonces están intoxicando la propia sangre. Y esta cuando llega al cerebro, pues ya podemos imaginar. Es una de las cuestiones más dañinas el que haya estreñimiento, y el que haya retenciones, el que haya este tipo de putrefacciones, y habría que cuidar el equilibrio en la alimentación, la limpieza en lo que comemos, en lo que bebemos y el largo etcétera. Seguramente todos pensamos que ya lo hacemos bien, o por lo menos una parte pensamos que ya lo hacemos bien,
Pero si le damos un repasito a todo ello en conjunto, y si hiciésemos una libretita y anotásemos, nos daríamos cuenta de cuántas veces hay cosas que introducimos que no deberíamos introducir, porque es que normalmente respondemos a ciertas cuestiones, pero es que está tan bueno. Y entonces uno se acaba de comer un platillo de algo muy rico y ya está deseando repetir. Estamos un poco así. Bien, sigamos. Como ya hemos visto, estos ciegos e impulsos de conciencia o vida están guiados en su quehacer sobre las formas de materia por la vida logoica en el alma grupal antes de la etapa humana y al mismo tiempo por los espíritus de la naturaleza. Debemos tener en cuenta que las pequeñas vidas, como H.P. las llamaba, y que componen nuestros cuerpos, y ahora ya se refiere a estas pequeñas vidas que componen los cuerpos físicos, el doble etérico, el cuerpo cámico. Estas pequeñas vidas en nuestros cuerpos todavía forman parte del alma grupal de los reinos mineral, por ejemplo, el calcio de nuestros huesos y el hierro y el magnesio y el manganeso y el selenio y todo esto que está en nuestros cuerpos y que si nos faltan nos ponemos enfermos, si nos sobra también a veces, pero hay bastantes carencias de algunas cuestiones. Todos estos forman parte del alma grupal del reino mineral porque están evolucionando como lo que son en el reino mineral y reciben vibraciones de nuestra propia actividad, del pensar, el sentir, los actos, las palabras, lo que comemos, lo que bebemos. Ellos reciben la vibración. Estas pequeñas vidas reciben la vibración y la transmiten a su propia alma grupal, de lo cual somos responsables. También hay parte en nosotros que son componentes del reino vegetal y del reino animal, y que están evolucionando. Todos estos reinos están evolucionando en sus almas grupales, formando parte de nuestros cuerpos. Nos permiten y nos ayudan a tener estos cuerpos, pero a la vez nosotros les ayudamos a su propia evolución. Y es una maravilla toda esta interrelación impresionante. Pero cuanto más sabemos acerca de esto y más comprendemos acerca de esto, más responsables somos por el trato que les damos. Ellas, estas criaturas, estas pequeñas vidas, ellas nos ayudan y nosotros las ayudamos en la mutua evolución. Siempre es la vida con mayúscula, la vida divina, la conciencia, buscando realizarse por medio de toda clase de formas de materia y toda la materia respondiendo en virtud de sus propias cualidades inherentes, vivificadas por la acción del tercer logos, que es el primero que se puso en marcha y propició los materiales. Es el tercer logos como el alfarero que prepara los barros y luego el segundo hace las vasijas, pero sin los barros, aquí sin las materias, el segundo logos no puede hacer las formas. Y todo esto está en nosotros y está funcionando y es la maravilla de las maravillas cuando esto se comprende. De verdad es que uno se enamora de la vida y se enamora de todo cuanto contacta en la vida cuando comprende estas cuestiones. Aquí puse una imagen porque ella habla aquí de unas cuestiones importantes de nuestra relación con la parte exterior, pero creo que algo se saltó o lo puse en una... Uy, disculpad, que se me ha ido el dedo, que lo puse en una diapositiva.
no, no hay nada debajo. Pues mira, disculpad porque ahora ni siquiera recuerdo por qué la puse aquí. Pero sería por algo. No soy capaz de recordarlo. Si me viene a la mente ya lo pondríamos en marcha. Sigue ahora, precisamente, hasta donde hemos llegado, Anibesan, con las correspondencias en las razas raíz. Y nos dice que una secuencia parecida en la ronda actual, la cuarta, marca la evolución de los reinos de la naturaleza, repitiéndose la cuarta porque estamos en esta cuarta ronda, estamos en el planeta Tierra, todas las razas que evolucionan aquí, y entonces aquí dice que en esta ronda actual, la cuarta, marca la evolución de los reinos de la naturaleza, llegan a su máxima densificación aquí, repitiéndose, por decirlo así, las principales características de las rondas anteriores en las razas raíz. Hay una repetición de lo que ocurrió en otras rondas anteriores. Al igual que la historia de la evolución llevada a cabo durante largas edades se repite durante la vida embrionaria de cada nuevo cuerpo. Aquí nos está diciendo que aquí ocurre lo mismo que ocurre cuando se forman nuestros cuerpos, viene más adelante. Durante la existencia de las dos primeras razas, aquí, en esta ronda, aquí, en el planeta Tierra, las dos primeras razas humanas, entonces existían condiciones de temperatura que contribuirían a la susceptibilidad destructora de cualquier manifestación de vida. Hubiese habido formas más densas, esto no estaba todavía frío y consolidado, estaba casi a medias entre el ciclo de la pura candescencia al rojo vivo y el proceso de enfriamiento. Y las dos primeras razas se desarrollaron cuando todavía esto no estaba consolidado como lo conocemos. Y entonces esa temperatura, dice ella, que contribuirían a la susceptibilidad destructora de cualquier manifestación de vida. Y esas razas, aquellas dos razas, primera y segunda, no muestran ninguna susceptibilidad ante el placer y el dolor en el plano físico. Ahora bien, en las primeras dos razas son visibles los principios de agregaciones en la materia astral, el Linga Sharira, en esa materia de las envolturas sutiles. Y si éstas pudieran relacionarse con la materia física densa o chula Sharira adecuada, en la conciencia física habría sensaciones de placer y de dolor. Y en aquella temprana edad de las dos primeras razas, eso hubiese significado que lo habrían pasado fatal, no habrían podido resistir el sufrimiento. Pero en aquella etapa dice, pero faltan todavía esas agregaciones y esas densidades, todavía no están formadas las conexiones adecuadas entre el Linga Sharira, doble etérico, parte sutil, y el astral cámico, que es el que recibe y da respuesta a las sensaciones de placer y de dolor, el astral cámico. En aquellas dos primeras razas no estaban todavía las conexiones adecuadas y por ello aquellos seres que vivieron durante esas dos primeras razas no sentían dolor, pero tampoco sentían placer. La primera muestra de la primera raza muestra un débil sentido del oído. En la primera raza, aquí, en el planeta físico, que no estaba densificado como ahora, pero muestra algo que es lo que se puede calificar como el sentido del oído. Y seguro podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que tampoco estaba desarrollado como lo tenemos ahora, porque los cuerpos no eran como los que tenemos ahora, pero sí había eso que se puede mencionar como oído. En la segunda raza, una vaga respuesta a los impactos, el naciente sentido del tacto. Ya habían desarrollado más, se habían densificado algo más porque el planeta también se había enfriado algo más. En la tercera raza ya hay susceptibilidad a los impactos violentos, originando placeres y sufrimientos agudos. Pero solo algunos de los sentidos están desarrollados. Son los del oído, que hemos visto, los del tacto en la segunda, y la vista que se añade a lo largo de esta tercera. Y estos solo hasta un grado inferior, no como los tenemos ahora, sino mucho más primarios, mucho menos desarrollados, mucho menos sensibles o sensitivos. Y lo veremos ahora dentro de poco. Cada raza raíz, esto lo hemos visto, pero lo voy repitiendo de tarde en tarde cuando el texto que nos presenta Anivesan requiere un recordatorio. Cada raza raíz podría ser comparada con el tronco principal del árbol. El árbol A en verde, ahora nos ponemos en la quinta porque estamos aquí en la quinta, actualmente estamos en la quinta, y de la cual surgen sus 7 grandes ramas, ¿ves?, que la conforman y que corresponden a las 7 diferentes subrazas que constituyen a esa raza raíz. Estas subrazas en B y en rojo, y estamos en la quinta raza, quinta subraza. La planta del cactus, alguien ideó este dibujo y nos ayuda mucho, la verdad, lo cierto es que nos ayuda mucho para poder plantear esto. La planta del cactus es una mejor ilustración y en cada rama, luego cada una de estas, hay 7 hojas, realmente hay 7 hojas carnosas que podrían ser comparadas con las 7 razas familia, C en gris oscuro, y cada hoja carnosa está cubierta de afiladas espinas, y son estas espinillas que se ven por todas partes en el exterior, y cada una de las cuales puede ser comparada, en esta analogía, con una nación o tribu, con las etnias que se desarrollan dentro de cada una de estas familias y dentro de cada una de las subrazas. Y esto aparece, la explicación es de la doctrina secreta en el tomo segundo. El dibujo no sé quién lo hizo. La tríada espiritual en esta etapa de evolución es tan insensible, la tríada espiritual Atma, Buddhi, Manas, es tan insensible a las vibraciones de la materia externa que solo cuando recibe las tremendas vibraciones originadas por los impactos en el plano físico, cuando estos impactos pueden llegarle hasta aquí, hasta esta tríada, cuando pueden llegarlo, es cuando empieza poco a poco, y aquí así lo dice Anivesan, poco a poco a responder, porque también esto es graduado conforme estos vehículos se sutilizan, se especializan, los sentidos se desarrollan, pero es muy lento y es muy graduado. Y en esa graduación o gradación es cuando poco a poco empieza a responder desde esta tríada hacia abajo. Si le llega algo de abajo, puede responder en la misma medida hacia abajo. Para ella, para la tríada, todo empieza en el plano físico, porque si no tiene conexión con estos mundos, y cuando dice el plano físico, es con el mundo de las personalidades, con el cuaternario. No responde directamente, sino indirectamente por mediación de la vida logoica. Y únicamente cuando el mecanismo físico primordial está estructurado
ello hace que los impulsos más sutiles se soporten con fuerza suficiente para causar placer y dolor. La relación se va estableciendo justo y graduadamente en la misma medida, porque de no llegar a sentir placer y dolor, la conciencia no se puede desarrollar. La conciencia permanecería aquí, pero ese ser, esa vida divina, el ser que somos, puesto aquí como Trinidad, reflejo, Atma, Buddhi, Manas, Trinidad de lo divino superior, sin esa especialización y la capacidad de sentir placer y dolor, nunca podría desarrollarse. Esto es de una importancia inmensa, capital. Requerimos poder diferenciar el placer y el dolor, porque ¿quién puede desarrollar el amor y la compasión si no existe en su conciencia la posibilidad de diferenciar entre el placer y el dolor y poder así saber que sus acciones pueden producir felicidad o desgracia, pueden producir placer o dolor para sí mismo y para los demás? ¿Cómo sentir compasión si uno no es receptivo al dolor de los demás? Es imposible. Y eso estaría ahí sin desarrollar. Por lo tanto, todo cuanto ha aparecido a lo largo de la evolución ha sido absolutamente necesario y sigue siendo lo que hay a día de hoy, aunque a veces nos cueste comprenderlo, es absolutamente necesario para cada uno de nosotros, para el desarrollo de la conciencia. No responde directamente, nos decía, sino indirectamente, por mediación de la vida logoica, y únicamente cuando el mecanismo físico primordial está estructurado. Hace que los impulsos más sutiles se soporten con fuerza suficiente para causar placer y dolor. Las vibraciones violentas del plano físico originan las vibraciones correspondientes en el astral cámico. Y por medio de la tríada llega a ser débilmente consciente de la sensación. Y graduadamente ello va en aumento. Y hasta aquí veo que puse la separación para el día de hoy. Y de hecho, por los minutos que han transcurrido, podríamos dejarlo aquí y pasar a la etapa de preguntas, si tenéis preguntas que hacer. José, hola. Gracias, gracias, gracias. Esto quizás una hora, 15 minutos o algo así utilizaste. Es algo para después trabajarlo durante muchísimas semanas o meses. Porque aquí está la base para entender prácticamente antropogénesis completa. Prácticamente, sí. Es un trabajo que nunca yo había valorado tan extraordinario de Annie Besant y que tú nos has ayudado a llevar. Miles de ideas me pasaron por la mente durante tus primeras palabras. Incluso en la iridología se sabe que en el colon hay pequeños hilitos finitos que recogen los nutrientes de los alimentos que ingerimos y lo llevan a distintas partes del cuerpo. Si ese alimento se queda estancado y se pudre, lo que ellos van a llevar a distintas partes del cuerpo van a ser tóxicos, que se pueden después reflejar en diferentes formas, dolores, malestares, mal funcionamiento, etc. O sea, he estado trabajando mis neuronas durante este lapso de tiempo tan corto
pero sabiendo de que tengo que otra vez ver este video cuando ya esté para bajar Sí, y analizarlo con más detenimiento. Y sí, me llevo la valoración de tu trabajo que nos ha llevado a entender el esfuerzo tan grande que nos entregó a nivel con este trabajo. mucho. Ella hizo ahí un estudio profundísimo de todo el proceso humano, pero de los procesos anteriores, porque sin estos no podemos comprender el nuestro propio. Y claro, es importante, ¿no? Y se descuidan a veces al no tener el hilo continuado y conductor, a veces se descuida, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante. Yo cada vez que más adelante, un tengo trabajo ya preparado como para un par de jueves más y me maravillo. Y, bueno, estoy gozando al mismo prepararlo. Te entiendo perfecto. Así lo confieso. Y va uno a que uno lee que el sufrimiento, el dolor es el que nos enseña, pero acabamos de decir ahora de que el placer y el dolor son los que pueden llevar a la triada, a pequeñísimas cosas, ¿no? De nuestra evolución para ir aumentando. No, no sigo hablando, pues, si no hay muchas cosas más que decir, que de verdad que fui, pero dentro por completo. Muy bien, me alegro, José, Gracias, me alegro gracias, mucho. gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguien más quiere comentar? Hola. Que habéis venido muy tímidos. Ahora, él sí. Yo simplemente decirte que estos son clases no solo de información y conocimiento, sino que Annie Besant, para mí, la descubro como una, no sé, una avanzada, un ser superior en todos los aspectos. Lo manifiesta todo de tal manera. Y tú también ayudas en el plano que eres angelical, porque la verdad que yo te siento así. A interpretar su esencia de una forma magistral. Y uso una palabra demasiado grande porque sé que eres muy humilde, pero así lo siento y así te lo digo, Clarisa. Este estudio es tan reconfortante y es encantador, amoroso, es amoroso. Y ya cuando llegamos a esos sentimientos, estamos en el buen camino, creo yo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Elsie, gracias a vosotros. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo si ha quedado? Hola, Ángela. Sí. Ángela y Carmen. Sí, cómo no. Yo simplemente lo que quiero decir es que gracias a ti, a tus explicaciones y todo eso, es que puedo entender ese libro de Annie Besant de otra manera, porque yo lo leí hace muchos años y no entendía nada. Entonces, ahora todas las explicaciones me llegan solo al cerebro, sino al corazón. Entonces, voy entendiendo todo eso, mejor dicho, clases de lo mejor, sobre todo para entender muchas cosas que uno las tiene como en la nebulosa, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho eso y se te ve muy bien, Clarisa. Sí, que José ha mencionado que le convendría repasar, pues de hecho ya sabéis que están colgados y que yo esta noche, ahora cuando se termina y cierro, se hace la transformación a MP4 y mañana Ramón ya lo cuelga, prácticamente que enseguida queda colgado en la página de YouTube que ya todos conocéis. Sí, es necesario. Pues sí, hay personas que requieren, que luego les va bien porque, bueno, pues van pasando, pueden detener la imagen y decir, a ver, aquí, bien, pueden detenerlo y, bueno, pues para muchas personas eso es favorable, les ayuda. Muchas gracias, Clarisa. A vosotros, Carmen. Buenos días, tardes, o ya no sé ni cómo estemos.
Me da gusto saludarte después de tanto tiempo de que no nos habíamos visto. Un abrazo. Tú Igualmente, eres única para transmitir tantas cosas tan difíciles de entender y pues vamos comprendiendo. Hay que estudiar para que vaya quedando todo bien, pues no como tú lo dices, pero pues cuando menos afianzando bien el conocimiento para pues poder cuando menos alguna vez explicar a las personas que nos puedan preguntar o algo que podamos ver y podamos decir. Me da mucho gusto saludarte nuevamente, Clarice, y me da mucho gusto estar también con ustedes porque me fue de la trompada este año. Hasta luego, bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a vosotros. Y sí, he de decir que yo también estoy comprendiendo y comprendiendo a mayor profundidad que lo hubiese hecho, que lo hice en anteriores ocasiones, que no estaba hecho en PowerPoint, lo estoy realizando ahora. Sí, ya sabéis cómo es, ¿no? Tengo los textos que los puse primero y luego voy vistiendo las diapositivas. Y claro, este es un trabajo, pues es reflexivo, meditativo. Y gracias a vosotros y a hacerlo para poderlo presentar y compartirlo con todos, es que yo misma estoy profundizando mucho más de lo que pude hacerlo en ocasiones anteriores a través del libro. Que lo habíamos leído a través del libro de papel, ya como todos conocéis. Gracias. Muchas gracias, Clarisa. Dios los bendiga. A todos. Gracias. Elsie, ¿tienes la mano levantada de antes? No. Quería decir que hoy interioricé, y ya creo que va a ser para siempre, el hecho, porque si tocas chakras que no corresponden, pueden causar un mal muy grande, o lo entendí tan en profundidad que no me lo voy a olvidar el resto de mi vida, porque realmente siempre estaba yo, sí que lo entendía, pero, ¿sabes? Esas cosas que como lo escuchas tanto y tanto tiempo por ahí y tal, pues medio que no lo pones en duda, pero es una visión diferente. Y hoy lo incorporé en mí y y lo comprendí hasta realmente la profundidad para aplicarlo, y lo entendí excelentemente. También te lo quería decir, que muchas gracias. Me alegro. María Eugenia. ¡Uy, qué tos! Clarisa, buenos días. ¿Esa qué es, una tos invernal o qué? No, sufro de rinitis y cuando hay cambios de clima me ataco. No, si es María Eugenia la que tosía. Yo también. No, yo no. ¿Tú no? Entonces me he equivocado. Te he visto a ti. No podía terminar de hablar. Ay, perdón. María Eugenia. Habla tú, María Eugenia. Gracias. Buenos días, Clarisa. Buenos días a todos. Qué gusto estar nuevamente en las clases. Y bueno, yo quería comentar lo siguiente. Cuando era pequeña, yo me metía a las bibliotecas y tengo este recuerdo de leer un libro de Julio Verne para niños. Y me puse a leerlo y me transportaba a unos viajes increíbles, ¿no? Como su propia literatura. Y entonces eso me recuerda que cada vez que te escucho en cada una de tus talleres o conferencias, me pasa exactamente lo mismo. Porque eres completamente descriptiva y nos llevas en un viaje maravilloso donde parece que está haciendo mío todo lo que estás diciendo, y tienes esa maravillosa virtud de que lo entendemos. Si yo lo entiendo, creo que todos lo entienden, aunque a veces necesitamos una segunda vez de volver a verlo, porque la literatura de la señora HPV no es tan fácil, ¿verdad? Pero a base de que estamos estudiando, mirando las conferencias y todo esto, como que vamos aprendiendo un tanto más, y eso ayuda.
Y también la responsabilidad de conocer a nuestro cuerpo, su maravilloso funcionamiento y nuestra responsabilidad para cuidarlo y también a todo lo que nos rodea. Y eso nos hace, bueno, yo siento que me hace un tanto más responsable del medio ambiente. Como ustedes saben, yo amo los árboles, tengo un parque aquí enfrente en el cual trabajamos, y eso te hace más sensible para ver el trabajo de los animalitos o de los pequeños hermanos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, veo una lombriz de tierra y recuerdo que antes pues lo matábamos o lo hacíamos y ahora no. ¿Cuál es el trabajo? Recogerla y devolverla a su medio ambiente, ¿no? Sí. Entonces, todas estas cosas son las pequeñas maravillas del diario vivir que nos hacen sentir parte de esa vida una, que ya no estás tan separado, ¿no? Sino que te estás empezando a integrar a las mariposas, a las hojas de los árboles, y a entender también que todo tiene una segunda oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo se recicla, o sea, que también, o sea, si nosotros recogemos estas hojas y las llevamos de composta, cumplen con otra función, ¿no? Sí. E incluso así con otras partes de nosotros mismos. Entonces, todo esto de la maravilla de la vida una, creo que simple y sencillamente es. Porque nos decía, tenemos el movimiento de las montañas, de los aspectos tectónicos, o por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar a los pies del Himalaya, entonces decían, estos están en movimiento y se van a acabar de juntar y van a desaparecer. Y yo decía, ay, ¿cómo puede ser eso? Sí, por la ley del movimiento, ¿no? Entonces, todo es una especie de una maravilla de la cual formamos parte. Y que este tipo de estudios nos hace más responsables para todo cuanto nos rodea. Muchas Gracias, gracias. María Eugenia. Maravilloso tu estudio. Gracias, saludos a todos. Gracias, gracias a ti. María Carmen. Buenas noches allá, buenos días aquí. Clarisa, es un enorme gusto volver los jueves. Y Clarisa como que quedaba ahí muy vacío, entonces se me hizo una eternidad desde la última vez que estuvimos, y ahora nuevamente volver es un placer, con esa generosidad, ese amor y esa dedicación que nos compartes y que nos convocas. Yo a mí, pues simplemente quiero agradecer todo lo que se va aprendiendo, todo lo de los compañeros que contribuyen, toda esa motivación con la que nos movemos y esperamos. Yo de veras que agradezco, no tengo así palabras, pero estoy muy emocionada de que se vuelva a retornar a la clase, y desde esta primera clase que se ve espléndida y que afortunadamente se repite para que podamos recrearla y volverla a saborear con mayor detenimiento, yo te lo agradezco. Y pues, ¿qué Pues puedo decir? gracias María del Carmen. Ay, Gabriel. sí. Gracias. Alicia, muchas gracias por estas enseñanzas tan maravillosas. Me surge una pregunta. Estamos viviendo la cuarta ronda, que es la parte más densa del proceso evolutivo. Entonces, Sí. y podemos ver cómo las generaciones que están viniendo nuevas, como los niños de ahora, cómo aman la naturaleza. Entonces yo miro que en las rondas venideras, la raza humana va a ser más perfecta, según se visualiza. Sí. Bueno, vendrán los egos que estarán un poquito más maduros de lo que estamos ahora actualmente. Y bueno, si nosotros maduramos, vendremos en esas etapas de mayor madurez. Y en realidad estamos en la cuarta ronda, quinta raza, quinta subraza. Y entonces ya hemos pasado del ecuador, de lo más denso, y estamos empezando a encaminarnos en el proceso de subida
Es decir, de subida no porque no subimos a ningún sitio, pero para entendernos utilizamos ciertas palabras que significan que lo que antes ha sido densificación ahora va a ser sutilización, pero sutilización con un estado de conciencia cada vez más amplio. De bajada no lo teníamos, ese estado de conciencia con el cual ahora vamos a ir sutilizando nuestros vehículos cuando entremos a formar parte de las siguientes razas. Pero falta mucho para todo esto, que estas edades son muy largas. Algo de esto se tocará más adelante en los capítulos que siguen. Anivesan va siguiendo. Por lo que decía María Eugenia sobre la dificultad, ¿no? Cierto, tú has nombrado a HPV y el libro este es de Anivesan y de por sí es muy complejo, ¿no? Como podemos estar observando. Pero hay algo que me gusta siempre recordar y hoy una vez más lo habréis oído muchas veces. Lo habéis leído de HPV y me lo habéis oído a mí porque recuerdo y repito. Palabras de HPV. Ningún esfuerzo por comprender estas abstrusas doctrinas quedará sin recompensa. Y esto es lo que estamos haciendo. Hacer un esfuerzo por comprender, por profundizar estas doctrinas teosóficas. O la sabiduría antigua, o Atma Vidya, o la teosofía, el nombre no importa, pero estamos tratando de comprender a mayor profundidad las leyes universales, los reinos de la naturaleza, nuestra procedencia, nuestro actual momento y nuestro destino final. Somos de la naturaleza de lo divino y ahí es hacia donde nos estamos encaminando. Pero en forma consciente, porque es la conciencia la que se está desarrollando. La vida divina o conciencia, nuestra propia naturaleza se está desarrollando. Gracias, Clarisa. Gracias a ti, gracias a todos. María del Carmen, ¿mantiene la mano levantada o es otra vez que has levantado la mano? Hola, María del Carmen. No, Perdón, no la había dejado. Vale, es que no me he dado cuenta si es que habías vuelto. Ay, Bueno, perdón. ¿hay alguna pregunta más o algo más que queráis añadir? ¿Cómo es posible que la ignorancia tan grande de algunos haya llegado a despreciar la labor de Anivesa? Y decir que es teosofía, pero sin Anivesa. Y sin Bueno, ignorancia simplemente. ignorancia que tenemos todos en diferentes grados y medidas y cada uno hemos de salir de nuestra propia ignorancia actual, la que tenemos. Y tenemos por costumbre, es una forma de proceder de los seres humanos cuando todavía estamos bastante inmaduros, somos verdecitos todos, más o menos, pero verdecitos todos, de rechazar lo que no comprendemos. Sí. Y una de las cuestiones que la propia teosofía muestra y dice y repite desde sus inicios, la primera literatura, el ser humano tiene que dejar de juzgar a los demás. Cuando estamos juzgando a otra persona por sus comportamientos, reales o supuestos, porque aquí cabe decir, ¿quiénes de aquellos que han vilipendiado a Anivesa, Nedviter y los que fueren, quiénes estaban allí, quiénes vivieron aquello, quiénes saben de forma directa y real, presencial, qué pasó o qué no pasó? Están juzgando en él, dicen que, y entonces cuando uno juzga se convierte en juez y verdugo de aquellos a quienes está juzgando. El reo siempre es otro, alguien que hizo no se sabe qué. Pero claro, en estos asuntos,
y hace algunos años atrás, yo también he cometido mis errores en sus momentos, ¿no? Porque uno dice, pues esta gente no puede estar mintiendo, no estarán tan equivocados si son teósofos. Bueno, somos todos estudiantes de teosofía y ser teósofo es vivir la teosofía. Entonces no somos teósofos todavía porque todavía no estamos viviendo realmente la teosofía. Y fijaros que hablo en primera persona plural y me incluyo por la parte que a mí todavía me falte. Entonces, todas estas personas que han estado juzgando etiquetan a la persona porque se ha dicho montones de cosas. Sabéis que en más de una ocasión aquí lo he dicho, yo no lo sé, no estaba y si estaba no me acuerdo. ¿Cómo valorar un libro de Annie Besant? Leyéndolo y quedándonos con las partes más claras, más positivas, más elevadas y unitivas que ella presenta en su enseñanza. Y si hay alguna cosa que no entendemos, pues mira, la dejamos aquí en un costadito, que yo digo en cuarentena, y ya veremos que a lo mejor algún día la rescatamos, porque a lo mejor es que yo la dejo en un costadito porque no la comprendo. Pero si la dejo en un costadito en cuarentena, no la estoy rechazando, no la estoy matando, y mucho menos a la autora. ¿Qué pasa con Leadbeater? Que hay escritas montones de cosas y tal, y dicen, es que a él fue acusado, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, es que él fue acusado de pederastia. Y luego dicen, y él no se defendió y admitió la acusación. Y vosotros habéis oído y habéis leído en muchas de las enseñanzas, incluso en las budistas, que dicen, y las de la teosofía, que dicen que no hay que defenderse de nada. Se nos puede estar acusando y se nos puede estar levantando falso testimonio de cosas que no son ciertas por cuestiones kármicas que se están vertiendo como efectos en la actual existencia. Y uno puede ser ahora calumniado y debe permanecer callado y en silencio y no defenderse de las calumnias, si ha comprendido. Pues si no ha comprendido, lo primero que sale es la reacción y defenderse de la calumnia. Y además defenderse muchas veces con mucha agresividad. Entonces, ¿sabemos acaso si aquel hombre... Es una pregunta, yo no lo sé porque no estaba. Y si estaba no me acuerdo, por eso la pregunta. ¿Sabemos acaso si aquel hombre que fue acusado lo fue por una cuestión kármica? ¿Lo fue sin ser cierto? ¿Y si él no se defendió porque no debía defenderse? Yo no lo sé, no estaba. Pero vayamos pues a la obra de Leadbeater, a los libros. ¿Cuántas cosas buenas, teosóficas, unitivas dicen los libros de Leadbeater? Muchas. Hay otras cosas que ni siquiera a mí no me interesan. A mí las cosas del psiquismo me interesan un poquito, pero muy poco. Otra parte de, pues si fulano fue en su encarnación anterior, Perico de los Palotes o el emperador no sé qué, estas cosas a Clarisa no le interesan, pero como no me interesan y yo no sé por qué no estaba y no sé si son ciertas o no son ciertas, las dejo en cuarentena, pero por eso no voy a condenar a Leadbeater. Y es que se ha condenado a estas personas y se ha llamado que esta es la pseudo-teosofía. Yo la llamo la segunda literatura, porque es cierta, pero la primera literatura, HPV y los maestros, y la segunda, los que vinieron después. Pero llamarlo la segunda literatura no es menosprecio, es un orden. Si lo llamo pseudo-teosofía,
estoy juzgando a estos autores y los estoy condenando y diciendo que lo que dicen es mentira. Lo cual ya no es correcto en el comportamiento de una persona que está estudiando teosofía y que aspira a convertirse en un verdadero teósofo práctico. Entonces, claro, si queremos ser justos, ¿en dónde radicaría la justicia en nosotros si estamos condenando a personas sin saber nada de ellas en realidad, más que dicen que? Ya no nos corresponde jugar a estas tonterías. Esto lo hace la humanidad corriente, que de momento pues están en sus juegos y en sus cosas, pero que no aspiran a ser teósofos prácticos, no aspiran a ser servidores de la humanidad, no aspiran a ser discípulos de los maestros con M mayúscula. Por lo tanto, es lógico que las gentes que van todavía en pos de otras cosas hagan lo que hacen, pero nosotros, que aspiramos a ser discípulos de los maestros y servidores de la humanidad, aspiración única y muy clara, no nos corresponde hacer estos juicios. Y podemos sacar, como estáis viendo del libro de Anibesan, lo estamos viendo todos, ¿no? Muchísimo provecho. Mucho. Y hay muchos buenos libros que han sido menospreciados a causa de tonterías. En fin, no sé si me he explicado suficientemente claro. Espero que sí. Puntual, gracias. Gracias a vosotros. Clarisa, ¿Sí? soy Ángela, levante la mano porque Hola, hola. quiero poner ahí un cachito de lo que acabas de decir, magnífico. Y tengo algo que contar. Pablo Sender, que yo creo que todos lo conocen. Sí, muy majete. Sí, él escribió un artículo en el Quest, aquí en Estados Unidos, aclarando que cuando él fue por primera vez a Adyar, él iba con la mente un poco distorsionada con respecto al Leadbeater, ¿no? O sea, Sí. pero que cuando él estuvo allá tuvo oportunidad de ver papeles y cartas y cosas y se dio cuenta de todo que era más que todo calumnias y cambió completamente su visión. Como dices tú, no estabas allí, él no estaba allí y entonces había escuchado y su mente trabajó y entonces lo que hacemos es calumniar, que eso no se debe de hacer y juzgar, como dices tú. Así que gracias, porque yo admiro a los de la segunda y tercera generación y cuarta y todos los que vengan. Todos Sí. hacen su trabajo, todos hacen su trabajo, tú haces tu trabajo y nos ayudas a los que sabemos menos. Entonces, ¿cómo podemos juzgar? No estamos allí. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, gracias Ángela, gracias a todos. María Eugenia, ¿has levantado la mano de nuevo? Sí, gracias, Clarisa. Adelante. Me ha encantado lo que has dicho. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y pues tenía algunas ideas en la cabecita y que las quería manifestar. Creo que no lo has expresado mejor, pero también dentro de mi estadía en Adyar, también otra cosa es vivir y sentir el amor, el respeto para la señora Anibesan, que todos los hindús se profesan por el trabajo que ella realiza. Sí, Es verdad, es sí. verdad. Y Todavía, entonces, a día de hoy todavía. sí, y entonces yo creo que debemos de quedarnos con eso. Y también en el caso del señor Leadbeater, yo no sabía muchas cosas. Hace algún tiempo también que escuché, o sea, por qué se le decía lo que tú acabas de decir. Entonces, yo leí una parte de la biografía del señor Leadbeater. Él trabajó muy de cerca con la señora Anibesan, y yo leí la biografía del señor Leadbeater en las cartas de los maestros artesines, y les invito a que lo hagan porque ahí habla de esto y es justamente como tú lo acabas de decir.
O sea, él tuvo que guardar silencio porque no nos corresponde, o sea, si entendemos y eso fue una parte que me gustó mucho que dijiste, o sea, si entendemos las enseñanzas, debemos de guardar silencio. Y eso me encantó. Entonces, realmente, cuando nosotros como miembros tengamos la oportunidad de partir hacia allá, se nos van a clarificar muchas cosas por el ambiente, por la vivencia y todo esto. Y creo que lo único que podemos manifestar es ese amor y esa gratitud a estos grandes seres que nos han dejado unas 100,000 enseñanzas para nuestra vida mejor y con ello contribuir a lo que nos toca o nos corresponde dejar un mundo mejor. Gracias, Clarisa. Pues gracias, María Eugenia. Bien, si no hay más cuestiones a preguntar, entonces detendría la grabación aquí y quedamos emplazados para el próximo jueves, sin olvidarnos que mañana retoma el curso nuestro compañero Daniel y ya tenéis los datos. Así que desde aquí, gracias a todos por acompañarnos. Pasaremos a la galería unos momentos, pero detengo la grabación. Gracias a todos.